Buenos días a los que recién se conectan, gracias a los que estaban conectados desde temprano esperando. Les agradecemos a todos que estén conectados una vez más en nuestro ciclo de capacitaciones. En el día de hoy vamos a estar presentando nuestras soluciones para cargadores de autos eléctricos. La presentación va a estar a cargo de Roberto Stazzoni. Él es ingeniero electricista y es especialista de productos para movilidad eléctrica. La presentación va a estar siendo grabada y por la tarde les vamos a compartir dicha grabación junto con la presentación y también algunos catálogos sobre las soluciones que se mostrarán. Y si tuvieran alguna duda a lo largo de la presentación, les pido por favor que la escriban en el chat y al finalizar yo se las iré leyendo a Roberto y él las va a ir respondiendo una a una. Si te parece, Roberto, si estás listo, podemos comenzar ya. Perfecto. ¿Me escuchas bien, vale? Sí, se te escucha perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por haberse sumado una vez más a nuestras presentaciones. Voy a compartir la pantalla. Se está compartiendo ahí, ¿no? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a alargar entonces con la presentación. Hay tres aspectos principales sobre los cuales vamos a hablar hoy como introducción antes de meternos de lleno en el tema de cargadores. Vamos a hablar de temas energéticos, medioambientales y de salud. Pero antes que nada quería mostrarles estas imágenes que muestran un poco el antes y el después de lo que ha sido nuestro desarrollo en el tema comunicaciones. Hasta los 80 podemos pensar, usábamos teléfonos fijos de disco que los enchufábamos a la pared y vendíamos unos muebles que se utilizaban para que uno se siente a hablar por teléfono. Podemos ver ahí abajo en la mesita un lugar para poner las guías y demás. Hoy esto cambió, el teléfono ya dejó de ser un aparato fijo en el cual uno se sienta a hablar y es una computadora móvil, un GPS, una cámara de fotos, una filmadora, en fin, ha tenido un cambio notable. Bueno, el transporte va en esa dirección y muchos otros ámbitos de nuestra vida van en esa dirección, así que tenemos que estar preparados para lo que se viene. Hay, como les decía, tres ejes principales sobre los cuales se apoya todo este cambio de la necesidad de la movilidad eléctrica. Uno está asociado a la energía, dado que los vehículos eléctricos son mucho más eficientes. Otro está ligado al ambiente, dado que los vehículos eléctricos no contaminan en forma directa, aportando gases de efecto invernadero al calentamiento global. Y la tercera, no menos importante, es la salud. Los vehículos eléctricos no emiten en forma directa gases contaminantes ni partículas materiales que envenenan el aire y nos enferman y nos matan. Estos son tres ejes clave de la transición a la movilidad eléctrica. Si hablamos de energía, vamos a ver que los vehículos eléctricos tienen un rendimiento del orden del 90%, mientras los térmicos están en el orden del 30%. Pero claro, estos vehículos eléctricos hay que alimentarlos de la red. Nuestro sistema en Argentina de transporte y distribución tiene un rendimiento del orden del 85% para electricidad y para hidrocarburos tiene del orden del 75%. Y la etapa de transformación, es decir, todo aquello donde generamos la energía para meterla en la red, tiene un rendimiento en electricidad del orden del 50%, mientras que en hidrocarburos del 95%. Es decir, acá tenemos la línea de hidrocarburos, transformación, transporte y distribución y el auto en sí. Y acá tenemos la línea eléctrica, generación, transporte y distribución y el auto en sí. Esto nos da que el total es un 38% para el vehículo eléctrico y un 21% para el vehículo de combustión interna. Quiere decir que vemos que es casi el doble, casi 40-30, 40-20, el doble. Y este número podría mejorar aún más si incluyésemos más energías renovables y más energías eficientes en nuestro sistema de transformación. Con lo cual, esta ecuación energética no tiene más que mejorar, partiendo de la base que el rendimiento del vehículo es 90% versus 30%, es decir, 3-1. ¿no?
Si lo miramos desde el ambiente, hay unas grandes críticas respecto de la matriz energética argentina porque tiene una fuerte componente térmica. Las emisiones de nuestro sistema hoy son de 0,294 toneladas de CO2 por megawatt hora. Este dato sale del último balance energético que se puso. Quiere decir que si hacemos un cálculo, ya sea para una cantidad de 20.000 kilómetros anuales o por kilómetro, vamos a obtener estas tablas. Si tomamos un vehículo naftero, nos va a dar, verifiquen los cálculos después para el que quiere, si es un print de pantalla, le mandamos las minas. Para un naftero nos va a dar 184 gramos de CO2 por kilómetro, para un diésel nos va a dar 175 gramos de CO2 por kilómetro, y para un eléctrico nos va a dar 47 gramos de CO2 por kilómetro. Fíjense que acá la relación es 3-1 prácticamente en favor del eléctrico. Europa ha puesto límites de 95 gramos de CO2 por kilómetro para este año. Esto lo pueden sacar de las políticas de transporte de la Comunidad Europea. Así que la única manera de poder llegar a valores que estén en el orden del 95 promedio es haciendo una fuerte electrificación del transporte para justamente reducir las emisiones de CO2. Obviamente hay que tener mucha atención en cuanto a los ciclos de conducción. Si uno maneja de una forma prudente, responsable y cuidadosa, estos números mejoran. Si uno maneja de una forma agresiva, estos empeoran, pero para eso están establecidos los ciclos de conducción que normalizan las condiciones de manejo y que todos los ciclos sean comparables. Si hablamos de contaminación del aire, tema salud que nos enferma y nos mata, acá les pongo un resumen de los contaminantes más representativos de los vehículos. Material particulado, ya sea en 2,5 micrones o 10 micrones, ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y monóxido de carbono. Y la Organización Mundial de la Salud nos da valores máximos que esto tiene que cumplir. Hoy en día, en muchísimas ciudades del mundo, incluso Argentina, incluso Buenos Aires y las ciudades más pobladas, estamos por encima de estos valores que son los que pone la Organización Mundial de la Salud como máximo de la contaminación. La Organización Mundial de la Salud dice que los contaminantes que los vehículos emiten hacia el medio ambiente, en términos de salud, generan el 36% de las muertes de cáncer de pulmón, el 34% de las muertes por accidente cerebrovascular y el 27% de las muertes por cardiopatía. Esto quiere decir, tomando cualquiera de ellos, que si tomamos, por ejemplo, muertes por accidente cerebrovascular, 34% de esas muertes se deben a la contaminación del aire, ¿sí? Las otras se dan porque el señor tenía colesterol alto, porque fuere, por cuestiones genéticas, pero la tercera parte son porque el aire está contaminado. Y eso lo dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y además tenemos otro tema asociado a la salud muy representativo, que es el ruido. Los vehículos eléctricos no hacen ruido. De hecho, se les agrega, en muchos países está reglamentado que hagan un pequeño ruido a baja velocidad porque el peatón, si no, no los ve, no los percibe y puede tener un accidente. El vehículo eléctrico tiene a su vez un montón de beneficios adicionales, además de estos tres principales que mencionábamos, que son, por ejemplo, menores costos de mantenimiento, dado que los vehículos eléctricos tienen muchas menos piezas móviles y mucho menos desgaste. Mejora la experiencia del usuario en términos de que no tengo que cargarlo mientras estoy en viaje. Siempre salgo con el auto cargado y llego a mi casa con el auto vacío, con lo cual lo cargo de noche cuando no estoy haciendo nada, cuando estoy descansando. Desde el punto de vista energético es flexible. ¿Por qué? Porque esa electricidad puede provenir de cualquier fuente energética. Puede venir de solar, eólica, nuclear, térmica, cualquier característica. Es la antesala del autónomo. El crecimiento disparado del autónomo ha sido a partir de la electrificación en el transporte y además nos puede brindar la posibilidad de acumular energía para hacer un respaldo de energías renovables, dado que las energías renovables son intermitentes, el sol sale ciertas horas del día y los vientos no soplan siempre con la misma intensidad. Eso es lo que se llama intermitencia en las renovables. Entonces, la batería del auto puede ser utilizada como elemento de acumulación para las energías renovables intermitentes y amortiguar picos de la red. Las redes
Y los vehículos, las redes y el transporte están yendo hacia dos lugares en particular que se conectan fuertemente. Y acá les mostramos un resumen. Las tendencias del transporte están yendo a que los autos sean autónomos, a que los autos sean compartidos, a que los autos estén electrificados y a su vez estén conectados entre sí y entre los usuarios y con la nube. Es muy posible que nuestros hijos no hagan como nosotros y no gasten 2 millones de pesos en tener un auto estacionado en el garage de casa o en la puerta o en una cochera. Es posible que ya las generaciones futuras se desentiendan del costo de capital de un auto y utilicen exclusivamente vehículos compartidos. Entonces, el compartido, autónomo y conectado empieza a tener un sentido muy particular cuando uno de pronto identifica un auto que está libre a 3 cuadras de la casa estacionado para poder ir, retirarlo y usarlo en un formato compartido. Y si encima está electrificado, mucho mejor porque no genera problemas ambientales. A su vez, las redes están cada vez más descarbonizadas, cada vez con mayores contenidos de energías renovables, cada vez más distribuidas. En el paisaje cada vez encontramos más paneles solares y sistemas eólicos distribuidos aún en las ciudades. Y las redes están cada vez más digitalizadas. Las redes están hablando permanentemente entre sí. La casa del usuario, el transformador, el centro de transformación y el centro de distribución están hablando digitalmente para poder encontrar los mejores puntos de funcionamiento. Esta integración es la que nos genera una sinergia muy particular entre redes y vehículos. Los estudios más recientes nos muestran que Naciones Unidas dice que en el 2050 el 70% de la población va a estar concentrada en grandes ciudades. Nos dicen otros estudios que para el 2020 ya tenemos más de 33 billones de dispositivos conectados. Nos dice Frost y Sullivan que la generación solar va a llegar en el 2025 a los 150 gigawatts de potencia instalada y que para el 2040 el 55% de los vehículos que se vendan van a ser eléctricos. Esto es un dato de Bloomberg. Esta es la realidad que nos vamos a encontrar. Fuerte urbanización, fuerte digitalización, fuerte flexibilidad energética y vehículos electrificados. Con lo cual tenemos que estar preparados para esta realidad que la tenemos prácticamente a la vuelta del esquina. Otro cambio de paradigma en este sentido está asociado a este. La energía que hoy usamos en el transporte no vendrá solamente en las cisternas de las petroleras o la compraremos solamente en las estaciones de servicio. Vamos a compartir el uso de la energía para el transporte entre combustibles líquidos y electricidad que va a venir a través de redes de distribución. Con lo cual, este es otro paradigma que va a empezar a generar mucho ruido en todo nuestro sistema y en nuestra vida. Hay que estar preparados para esta realidad. Vamos a meternos un poco en los temas tecnológicos, específicamente del auto, antes de entrar en el cargador, para entender un poco cómo viene la mano con las tecnologías de los vehículos y su electrificación. El primer vehículo que encontramos es el que tenemos todos estacionados en la puerta de casa, el que usamos todos los días, el de combustión interna, que consume combustible líquido gaseoso a través de un motor térmico y genera gases de efecto invernadero y contaminantes por el caño de escape. A medida que vamos aumentando el grado de electrificación, el primer paso que encontramos son los sistemas de arranque y parada, o start-stop, que tienen un motor eléctrico, un burro de arranque un poco más pretencioso, que lo que hace es arrancar y parar el motor en aquellos momentos en los cuales el vehículo está detenido, por ejemplo en un semáforo, en una barrera, en una situación. Esto reduce el consumo y obviamente reduce las emisiones. El paso siguiente son los mild hybrid o híbridos ligeros, que habrán ya sentido nombrar, hay varias marcas en el mercado argentino, que es el típico auto de combustión interna, pero que tiene acoplado en el eje un motor eléctrico con un pequeño pack de baterías. Este motor eléctrico, a expensas de este pack de baterías, lo que hace es ayudar al motor térmico en aquellos momentos en los cuales tiene una demanda de energía mayor, por ejemplo, para romper la inercia, hacer un cambio de velocidades, etc. De esa manera, el motor eléctrico empuja en el eje cuando el motor térmico tiene que hacer un cambio de ritmo y a su vez cuando soltamos el pie del acelerador o frenamos,
este motor eléctrico pasa a trabajar como generador y carga estas baterías. Es decir, estas baterías se van cargando y descargando a expensas de este motor eléctrico. Si este motor lo potenciamos un poco y ponemos un pack de baterías más grandes, encontramos los híbridos no enchufables clásicos, de los cuales acá en Argentina se han vendido muchísimos Prius, por ejemplo, el Toyota Prius, híbrido no enchufable puro, un auto que anda muy bien, muy interesante. Y si este híbrido le ponemos un pack de baterías un poco más grande y le ponemos la posibilidad de conectarlo a la red para cargar estas baterías, este vehículo ya nos permite tener autonomías en modo puramente eléctrico del orden de 60-70 kilómetros. El híbrido no enchufable en general no tiene la posibilidad de funcionar en modo eléctrico puro por distancias o trayectos largos. En cambio, largo, digamos, 30, 40, 50 kilómetros. En cambio, el híbrido enchufable ya sí. Antes de llegar al eléctrico puro tenemos un paso intermedio que es el rango extendido, es decir, es un vehículo ya puramente eléctrico, toda la tracción se hace a través de un motor eléctrico, las baterías se cargan a través de un sistema que se conecta a la red, pero tiene a bordo un pequeño generadorcito, un grupo electrógeno a combustión, que lo que hace es ponerse en marcha para cargar las baterías cuando me estoy empezando a quedar sin capacidad en las mismas. Con lo cual esto me permite extender el rango y tener un pack de baterías pequeño. Estos autos en general están en rangos de 100, 150 kilómetros, con lo cual un usuario promedio, cargando un ratito el auto a la noche en su casa, puede hacer las distancias normales que recorre en su vida diaria sin que arranque el generador. Y por último, el tan esperado vehículo 100% eléctrico, totalmente enchufable, sin nada a bordo que arranque o pare o genere gases de efecto invernadero o contaminantes para él. A medida que nos movemos de izquierda a derecha en la electrificación, aumentamos la eficiencia, disminuimos el consumo y disminuimos las emisiones, que son los dos objetivos que nos proponemos. Las dos tecnologías para cargar el auto principalmente se dividen en carga en corriente continua y carga en corriente alterna. A la izquierda tenemos la carga en corriente alterna y a la derecha la carga en corriente continua. La carga en corriente alterna se hace o bien a través de un tomacorriente doméstico o bien a través de un cargador más bien pequeño que lo vamos a pasar a describir, y en general se hace a bajas potencias. Adentro del auto hay un rectificador que lo que hace es convertir esta corriente alterna que viene de la red en corriente continua y cargar la batería. En corriente continua no tenemos nada a bordo del auto y toda la potencia la tomamos directamente de un cargador de corriente continua que está conectado en forma fija a la red. ¿Esto qué nos permite? Nos permite tener toda la potencia fuera del auto, no llevar a pasear a bordo un rectificador o un driver pesado y caro y compartir el costo de la infraestructura en forma fija entre varios vehículos. Del otro modo, acá tenemos un cargador que justamente para reducir costos y pesos y precios es pequeño y lo llevamos a bordo del auto. ¿Para qué? Para que rectifique la corriente alterna que tomamos o de la red en un enchufe o de la red con un cargador de corriente alterna más pequeño. Estas son las dos filosofías de carga. Carga en corriente continua, carga en corriente alterna. La norma IEC 61851 establece 4 modos de carga de cómo se debería cargar un vehículo eléctrico. Los 3 primeros son modos en corriente alterna y el último es en corriente continua, modo 4. Y de los 2 primeros de corriente alterna, los 2 primeros, como decía, constituyen modos de carga que se realizan desde un tomacorriente doméstico y el otro desde un equipo fijo a la red. Ahora vamos a ver un poquito en detalle de esto. El modo 1 es directamente conectarnos a un enchufe doméstico y a través de un cable llegar con un conector adecuado hasta el vehículo. Este modo en general está prohibido en muchos países, en Argentina el reglamento de la AEA también lo prohíbe, porque es un modo de carga que no establece o asegura parámetros de seguridad y de compatibilidad entre la red y el auto. El auto va a tratar de cargar con la mayor potencia posible para cargarse rápido y eso hace que la red pueda no soportar esa potencia y tener un accidente. Para resolver ese problema
que aparece el modo 2. Justamente esa cajita que ven ahí entre el toma doméstico y el conector del vehículo, esa cajita es la que cumple la función de control de la corriente y de proveer las protecciones diferenciales y de sobrecarga adecuadas para no tener un accidente térmico, es decir, que se me prenda fuego la instalación o el auto, o eléctrico, que haya alguna falla de aislación y un usuario toque una parte metálica accesible y le dé lo que hemos denominado históricamente como una patada, ¿no? Entonces, con esta cajita de protección regulamos la corriente, proveemos la protección diferencial y la protección contra sobrecorriente. El modo 3 ya constituye lo que habíamos visto en la primera parte, un cargador tipo wallbox en general, de corriente alterna, que incluye toda esta cuestión de comunicación para que la corriente no sobrepase ciertos valores y provea la protección diferencial y termomagnética. Pero además, ya que tenemos un dispositivo conectado en forma fija a la pared, se le agregan funciones que mejoran la experiencia del usuario. Por ejemplo, medición de energía, Wi-Fi, Bluetooth, interfaz hombre-máquina, ya sea a través de LEDs o una pantalla, en fin, montones de funciones que hacen que el usuario pueda interactuar con el cargador ya de una manera mucho más interesante que lo que hacía solamente con el cargador. Y finalmente el modo 4 es muy parecido al modo 3, nada más que en lugar de ser un cargador pequeñito, es un cargador mucho más importante, que ya entrega en bornes corriente continua y que en general es un cargador que arranca en los 50 kilowatts de potencia, dándole al usuario la posibilidad de cargar mucho más rápido, con potencias mayores y tiempos de espera mucho menores. Esta es la gran, digamos, diferencia entre cargar en modo 3 y modo 4. Tipo de corriente, corriente continua, corriente alterna, y la potencia que obviamente está asociada al tiempo. Ahí en corriente continua hay soluciones intermedias entre lo que sería una carga doméstica pequeña de 7 kilowatts y una carga de 50 kilowatts en corriente continua. Hay algunos cargadores de corriente continua en 20 y pico de kilowatts, incluso DC Wallbox, que es una solución muy interesante, que carga en continua en potencias un poco más moderadas que la que necesitaríamos en una estación de servicio. Y ahora nos vamos a meter un poco en este tema, que es ¿qué necesito para satisfacer cada necesidad de carga? Hoy en día sabemos que con nuestros vehículos térmicos no tenemos muchas alternativas. Hoy estamos sumamente satisfechos cargando en la estación de servicio de combustible líquido que nos alcanza para hacer nuestros recorridos diarios. Cuando hablamos de vehículos eléctricos tenemos que agregar algunas consideraciones adicionales. Entonces, la primera necesidad de carga para el usuario de un vehículo eléctrico es satisfacer esta necesidad justamente a la noche en casa o en periodos largos cuando no usa el vehículo. En general, dado que son periodos largos, puede hacer la carga en baja potencia, 3,5 o 7 kilowatts, y como tiene el vehículo parado y él está descansando haciendo otra cosa, puede tomarse entre 10, 5, 8 horas para cargar el auto sin ningún problema. Esto en general satisface, podríamos pensar en el 80% de los casos, la necesidad básica de cualquier usuario. Carga el vehículo durante toda la noche con una potencia baja, moderada, y te alcanza para recorrer por lo menos 200, 300 kilómetros durante el día. En general, ningún usuario promedio, a menos que esté haciendo un viaje programado, tiene que recorrer esas distancias, ¿ya? Y tampoco lo hace todo. En la franja media de la pirámide de Maslow, pero orientada a la satisfacción de necesidades de carga, encontramos las cargas de oportunidad que ya son, por ejemplo, cuando el vehículo no se usa, pero en periodos un poco más breves que el periodo nocturno. Por ejemplo, cuando estoy yendo al shopping, al cine, a un club, a un restaurante, cuando paré en un estacionamiento a hacer un trámite, ahí el auto queda parado unas horas, 1 hora, 2, 3 horas, y puedo cargarlo con potencias iguales a las anteriores, 3,5, 7 kilowatts, o puedo subir la potencia un poco para aprovechar que tengo ese tiempo más breve y cargarlo más rápido. Y por último, lo que se denomina en general carga de oportunidad es aquella carga que necesito hacer cuando estoy en un viaje, justamente para aumentar la autonomía de mi vehículo. El vehículo tiene 250 kilómetros de autonomía, yo tengo que hacer un viaje de 400, por lo tanto esa autonomía la tengo que extender. ¿Cómo hago? Cargo con alta potencia en un punto interno. ¿Qué potencia?
por lo menos 25, 30, 50 kilos, típicamente 50 kilos. Ahí ya cargo en corriente continua. La carga de abajo se hace en corriente alterna, puede haber una franjita acá compartida entre no y alterna, y la de arriba la hago en corriente continua. En la franja de abajo, como les decía, el auto me espera a mí, el auto está esperando a la noche que yo termine de descansar, o está esperando que yo termine de hacer mi actividad física, o las compras, o mi paseo. En cambio, en el otro caso, yo necesito que el auto se cargue rápido, porque soy yo el que está esperando que el auto llene para ir, para continuar mi viaje. Con lo cual, ahí es donde necesitamos potencia. El portfolio de productos nuestros que satisface estas necesidades es este que les muestro acá, el Wallbox de corriente alterna, que ya habían visto algunas imágenes y ahora vamos a ver algunas características. Y en la franja de corriente continua tenemos el DC Wallbox, el otro que les había mostrado, el Terra C, producto emblemático, perdón, el Terra 54, no el Terra C es el Terra 54, que es el cargador emblemático representativo de nuestra nave insignia, y van apareciendo a medida que las baterías se van ampliando y los usuarios necesitan disminuir los tiempos de carga, estos esquemas de high power que pueden cargar en 100, 150, 200, 250 y hasta 300 kilowatts, ¿no? Potencias que para nosotros son un poco fantasía, dado que es la potencia, por ejemplo, de una pyme industrial que podemos encontrar en nuestros ejidos suburbanos. No es normal encontrar un punto de 300 kilowatts solo consumo en la ciudad, pero 50 kilowatts podría ser una potencia muy interesante para resolver las necesidades de carga rápida que en día. Es importante entender este concepto. Si yo tengo un auto eléctrico, seguramente lo voy a cargar durante toda la noche en casa, y eso me va a permitir hacer un recorrido del orden de 300 kilómetros, que es lo que mi auto me va a permitir, promedio, y si manejo en condiciones normales, esa distancia la podré recorrer en unas 4 horas. Si yo me encuentro con un cargador lento, como el que usaba en mi casa, voy a tener que estar parado 6, 7 horas cargando para poder repostar y hacer otros 300 kilómetros. Con lo cual, esta manera de hacer 600 kilómetros durante 15 horas claramente es inviable. Es importante entender entonces que el cargador lento lo tenemos que utilizar cuando cargamos a la noche en casa. Si no, tenemos que usar un cargador rápido. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a permitir haber hecho un recorrido de 300 kilómetros, parar menos de una hora para hacer una recarga rápida, repostar 300 kilómetros, que es lo que tiene nuestro vehículo, y poder recorrer otros 300 kilómetros en otras 4 horas, con lo cual estaríamos haciendo en este caso un recorrido de 600 kilómetros en 9 horas. Ningún problema. Y si en vez de uno me encuentro 2 cargadores rápidos en el camino, puedo repetir este esquema y ya hacer un trayecto de 900 kilómetros en 14 horas con 2 paradas de 1 hora, algo súper razonable, con lo cual este es el esquema que tenemos que pensar cuando pensamos en las cargas de oportunidad en el camino, estaciones de servicio, peajes, etc. Y el cargador pequeño es el que vamos a usar en casa para cargar durante toda la noche. Este es el esquema. ¿Puedo poner una estación de carga pequeña en una estación de servicio? Sí, pero no voy a poder satisfacer la necesidad del usuario que necesita repostar rápidamente para seguir su camino. Acá podría poner un DC Wallbox, el otro de 20 y pico de kilowatts. Sí, le duplicaría un poco el tiempo al usuario, con lo cual tal vez no estaría tan bueno. Pero obviamente va a ser mejor que encontrarse con un Wallbox chiquito. Bueno, este es un detalle de nuestro Terra AC. Todos los modelos del Terra C traen conectividad Wi-Fi, Bluetooth y Ethernet, medidor de energía a bordo, identificación del usuario a través de una aplicación celular que se baja en forma gratuita, protecciones sobre corriente, sobre tensión y diferencial de corriente continua de 1000 A. Traen una entrada y salida por contacto seco, ya sea para encender una luz que indique que el cargador está disponible desde lejos, o para hacer un remoto a banda horaria determinada. Tiene una entrada RC485 serie para hacer gestión de energía con un cargadorcito adicional. La app, esa que les contaba del celular, se puede usar para hacer ciertas configuraciones del equipo directamente con el teléfono y acceder a un cloud donde uno pueda ver toda la información. Es apto para
el protocolo de comunicación comercial OCPP, que es un protocolo universal. El OCPP es a la carga de vehículos eléctricos lo que el Modbus es a la electrónica industrial y a la comunicación industrial. Y por último tenemos algunas opcionales que son agregarle un lector de tarjetas RFID, un medidor certificado MID, acá eso no se utiliza, eso es una cosa europea, un modem 3G, 4G, si es que no tengo buen Wi-Fi o cablear el cargador por la distancia o algún otro cómodo, puedo tener una 3G o 4G. Y en algunos mercados que pide que los tomas tengan obturadores, las shutters, el producto los puede incluir. Y hay otras opciones con doble puerto Ethernet que me disminuyen la intensidad del cableado que tengo que hacer en el caso de los cableados. Tienen versiones de 3,5, 7 y 22 kW, 3,5 y 7 monofásico, 16 o 32 amperes, y 22 kW trifásico, 32 amperes por fase. Como les decía, Terra 54, el cargador emblemático, la nave insignia de ABB, con un montón de características sumamente interesantes, más de 13.000 equipos, ya creo que estamos por 15.000 equipos vendidos en todo el mundo, más de 80 países, con todas las opciones para los diferentes conectores de los que apto para cargar vehículos pesados y de nuevas tecnologías con baterías de 920 volts de corriente continua, posibilidad de estar conectado a la red y a la nube 24 horas, 165 días del año, lo que permite monitoreo no solo de parámetros de carga, sino de más de 400 parámetros del propio cargador para chequear su estado de funcionamiento y hacer mantenimiento activo. Muy amigable, con su certificado de tercera parte emitido por TV y con sistemas redundantes que aseguran la continuidad de servicio. Por ejemplo, un cargador, un Terra 54 de 50 kW, tiene 5 módulos de potencia de 10 kW cada uno. Si tengo un problema con un módulo, hago un bypass y sigo trabajando el cargador en 30 kW o 40 kW sin ningún inconveniente. Es muy difícil que el Terra 54 lo salga así. Vamos a hablar un poquito de buses, que es un tema que suele ser muy interesante en este tema de la movilidad eléctrica y la movilidad sostenible. Hay básicamente dos tecnologías, dos maneras de cargar los buses que están un poco asociadas a lo que habíamos hablado recién, ¿no? O cargo a la noche en forma lenta los buses mientras los pasajeros están en su casa durmiendo, o los cargo en forma rápida mientras los buses van circulando. Como no puedo dejar el bus parado 15 minutos abajo de un pantógrafo, acá hago unas cargas de 3 minutos máximo con un flash de potencia, de modo tal de aumentar el recorrido del bus sin necesidad de agregarle baterías adicionales. Agregar baterías adicionales para agregar autonomía implica agregar costo y agregar problema de reciclado, porque uno de los temas que siempre la batería tiene aparejado es qué sucede con la batería después de su uso. Afortunadamente, las baterías después que se retiran de un vehículo eléctrico tienen una segunda vida que puede andar en los 15, 20 años para usos estacionarios. Podría andar entre 8 y 10 años arriba del auto o del bus, la bajo de ahí y con algún pequeño refresh la tengo disponible para usarla 15 años más en un uso estacionario, con lo cual si puede un poquito de capacidad molesta. Y finalmente, luego de estos 10 más 15, 25 años de servicio, ahí sí hay tecnologías de reciclado. Hoy ya se están haciendo reciclados de batería en varios lugares del mundo con dos tecnologías básicas. Una es calor, por muflas de alta temperatura, se derrite toda la batería, se hace luego un sistema de molido, separación de materiales, y otro es un molido previo con el cual luego se hacen las separaciones físicamente. Hay muchos videos muy interesantes para encontrar con las dos tecnologías de reciclado de baterías que hoy ya se están utilizando en varios. Pero sigamos con los buses. Pasé este aviso de las baterías porque es algo que siempre surge una pregunta en esto. Las baterías duran entre 8 y 10 años en el vehículo, entre 15 y 20 años más en usos estacionarios y se pueden reciclar.
Si voy a cargar de noche la terminal de buses, en general hago cargas con cable, y si voy a cargar en el camino, hago cargas con pantógrafo. Dos tecnologías, una que viene desde el pantógrafo hacia el bus, down, y otra que es del bus hacia el pantógrafo, up, hacia el pantógrafo, si bien digo, up. Acá tienen una foto real de un pantógrafo down, y acá tienen más o menos un abanico de cómo se arma un esquema de carga de buses. Hasta 150 kilowatts no hay ningún problema en cargar con cable y conector. Por encima de eso ya tengo que pensar en mucha potencia, mucha corriente, con lo cual cables y conectores se hacen inviables, y ahí aparecen los sistemas de pantógrafo. Pantógrafo que puede ser arriba o abajo y que no es privativo de vía pública. Es decir, si ya tengo un sistema de buses con pantógrafo, puedo perfectamente cargar con pantógrafo en la terminal. Estos son casos, por ejemplo, este de acá abajo, es un caso que además de cargar con pantógrafo en la vía pública mientras voy circulando, cargo también con pantógrafo en la terminal. O si no, puedo cargar con cable. Para salir un poco de los renders, esto es cómo llega, por ejemplo, a un punto de instalación un sistema de pantógrafo down, ¿sí? Una columna de la cual baja el pantógrafo. En el camión viene la unidad de potencia, fundaciones, columna desarmada, etcétera, etcétera. Se hace el pozo, se hacen las fundaciones y se instala el pantógrafo. Fotos 100% reales de proyectos en Marte, ¿sí? Proyectos que ya están funcionando. Y lo mismo sucede con un caso de estos, pantógrafo down, pantógrafo up, la filosofía es la misma. En este caso vemos acá una subestación compacta que toma la energía en media tensión y la pasa a baja para alimentar 3 módulos de 150, estamos hablando acá de 450 kilowatts de potencia. En Argentina fabricamos estas subestaciones compactas de media tensión. Proyecto de los que ustedes tengan dando vueltas necesitan la subestación compacta de hasta 2 megas, se la fabricamos acá en este banco. Hablamos al principio de todo lo que implica la conectividad en las redes y la conectividad de los autos y los cargadores. Ahora vamos a ver un poquito por qué va tomando tanta relevancia esta cuestión. Lo primero que voy a pretender es que el cargador pueda hablar, además de con el auto, con el interruptor de cabecera que está aguas arriba de su instalación. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a permitir que en determinadas condiciones de demanda no quememos el fusible o no hagamos saltar la termocupla. Eso hace que evitemos un blackout. Entonces, los sistemas de smart charging o load balancing lo que hacen es regular la carga del vehículo eléctrico en función de la potencia que el interruptor de cabecera me aporta. Como habrán visto en otros de los módulos de capacitación que estamos dando, tenemos varias versiones de interruptores que incluyen modelos de conectividad, PAP, etcétera, que nos permiten conectar los interruptores a la nube, conectar el cargador a la nube y que el cargador y el interruptor hablen entre sí y no quememos el fusible o la termomagnética a la entrada. Si además esos fusibles o termomagnéticas a la entrada o interruptores de cabecera son capaces de hablar en una plataforma como Ability, con el transformador que está aguas arriba, ya podemos hacer una gestión de la potencia y la energía mucho más interesante en un área mucho más grande. Es decir, podemos armar una red de Smart Power local que empiece a hablar entre los diversos dispositivos con los transformadores que están aguas arriba. Y si tenemos en cuenta, además, las tecnologías de las energías que estamos recibiendo a través de la red de transformación y de transmisión, por ejemplo, si es de día estamos recibiendo más solar, si es de noche a lo mejor más eólica, podemos estar recibiendo algo de nuclear, algo de térmica, y obviamente en función de la tecnología que está predominante en la red en ese momento, el costo de generación no es el mismo. Es decir, teniendo en cuenta todos estos parámetros, la tecnología, los costos, la disponibilidad, todo eso entrando en una nube, podemos hacer una gestión de la energía más extendida y muchísimo más eficiente. ¿Para qué? Justamente para desbalancear las redes, no sobrecargarlas y generar la menor cantidad de emisiones y la electricidad al menor costo posible.
Esto es un poco macro hacia el que estamos apuntando, ¿no? De partir del cargador hablando con la nube, a hablar con el interruptor, a hablar con el transformador y hablar con toda la red. Hacia ahí vamos, ¿no? Este es un poco el esquema. Nosotros estamos ofreciéndoles no solo las soluciones de carga para llegar hasta el auto, con eventualmente algún sistema de acumulación de energía para hacer peak shaving y demás, sino que les ofrecemos los sistemas de conexión hasta la red de media tensión, con complementación de solar, con acumulación, con la situación que necesiten, y con una conectividad total que nos permite mejorar la calidad de la energía que estamos transmitiendo y generando, tener posibilidades de hacer diagnósticos remotos y eventualmente servicios y estacionamiento. Todo eso es un poco el portfolio de lo que estamos armando. Vamos a ir ahora a ver el chat, las preguntas. Un poco un aviso que suelo pasar con esto es que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Si esta fuese una charla presencial, les preguntaría si identifican a estos señores, pues algunos los identifican. Trata nada más y nada menos que de Ford y ¿de qué están hablando? Bueno, están hablando de armar un auto eléctrico en la época del Ford T. Dicen que hubo algunos proyectos, que el único interesado en eso era Edison, que estaba empezando a fabricar baterías y las para los autos. Anda en la web, anda dando vuelta alguna foto de Edison con un vehículo eléctrico. La cuestión es que hoy tenemos el Mustang 100% eléctrico, por lo tanto esta charla sigilosa entre Ford y Edison hoy es realidad y tenemos un Ford o varios Ford eléctricos. Haciendo un poco de una mirada retro, les podría preguntar también si saben quiénes son estos señores, en dónde están, para qué están juntos y más o menos en qué año es. Alguno con el ojo afilado ya habrá identificado que este mismo es Edison que está acá. ¿Quiénes son los demás? Bueno, este es Jorge Newbery, héroe de adulto, ingeniero electricista, aviador, precursor de la electrificación de la educación pública en Buenos Aires. La electrificación pública en aquella época era gas. Newbery fue el que hizo la transición a la electrificación del todo público en Buenos Aires. En otra punta lo tenemos al ingeniero Luis Huergo, es decir, en 1904 en Estados Unidos, cuando se lanzaba el primer Congreso Electrotécnico Mundial, que dio el puntapié inicial de la IEC, había dos argentinos. ¿Sí? Bien. Con Edison y bueno, seguramente algunos otros personajes notables también. Y para confirmar que no hay nada nuevo bajo el sol, les muestro que en el año 1912, en la ciudad de Buenos Aires, había ya un formulario para patentar vehículos eléctricos particulares. Esta es una patente del año 1912 que registra que el señor Francisco de la Fuente había patentado o estaba patentando su vehículo eléctrico en la ciudad de Buenos Aires. Han pasado unos cuantos años, ¿no? Bien, y hoy estamos discutiendo nuevamente electrificar el transporte. Por eso siempre digo que esto se trata de ir pasando de un estado al otro, ¿no? De ser conocedor, estar informado, a ser entendedor, es decir, entender de qué se trata, y de entender pasar a ser protagonista. Un poco el desafío de estas charlas, además de presentarles las alternativas que ABB pone disponibles en el mercado, es invitarlos a que pasemos de nivel, ¿no? Que dejemos de ser conocedores o entendedores a ser protagonistas y que podamos armar esta transición para que nuestros hijos y nuestros nietos encuentren un planeta mejor y no nos acusen de haberles dejado un desastre cada unos cuantos años. Así que bueno, les agradezco mucho la atención, les agradezco mucho que se hayan conectado. Y nos ponemos a disposición para las preguntas que pueda haber en el chat, que ahora Valeria, a quien le agradezco infinitamente todo el trabajo que se toma para esto, nos va a dar una mano para ir repasando un poco las cuestiones. Gracias Roberto a vos por la presentación. Te voy leyendo varias consultas que surgieron. Los invitamos a los que tengan también consultas y no las han hecho a que las escriban a través del chat o a través del sector de preguntas y respuestas.
Hubo varias consultas respecto a Teleo. En caso de los Terra 54, entiendo que son los que se destinan a las electrolineras o estaciones de cargas públicas. ¿Cómo se realiza la gestión de cobranza en el punto de venta? Hay varias consultas, otra de Héctor también que hace mención a este punto, cómo se evalúa el costo que deberá pagar el usuario por cada carga del vehículo, tanto para carga rápida o para carga lenta. Bueno, hay dos posibilidades de hacer este tema de los cobros del servicio de recarga. Los cargadores Terra 54 y algunos de nuestros competidores también tienen la posibilidad de incluir un módulo de lectora de tarjetas de crédito, ya sea por banda magnética o por algún sistema NFC. Con lo cual, si uno tarifa debidamente el servicio a través de la tarjeta de crédito, lo puede hacer. La otra opción para hacer ese tarifado es a través de esa plataforma que yo les mencionaba hace un ratito, el OCPP, en realidad es un protocolo. El protocolo CPP es un protocolo abierto que utilizan, podemos decir, el 99,9% de los operadores de redes de carga. En los lugares donde ya la movilidad eléctrica está incluida en el paisaje, hay muchos lugares donde se encuentra cargando. Esos cargadores están, en algunos casos, incluidos en redes de carga. Y esas redes de carga, el operador de las mismas la gestiona a través de este protocolo CPP. Entonces, uno se asocia a través de una página web o algún mecanismo similar a esa red de carga y se presenta en el cargador con una app de celular, escanea un QR que puede estar en el cargador o tiene una tarjetita NFC que corresponde a esa red, se identifica en la red te reconoce como usuario de la red y arranca tu proceso de carga. Así de fácil, como ir a pagar con el chino con Mercado Pago, pero al revés. Si te habilitas primero, cargas, cuando termina de cargar, el cargador lee cuánto te debería tarifar y en base a eso te cobra, te debita de tu tarjeta o del mecanismo que vos hayas establecido con tu operador. Ese es un poco el esquema digamos, de cómo funciona operativamente. La pregunta que ustedes hacen es, bueno, ¿y cuánto cuesta ese servicio de recarga? Cada red cobra, podemos decirlo en buen romance, lo que se le da la gana. ¿Por qué? Porque el operador tiene que amortizar por un lado el cargador, por otro lado la superficie y por otro lado cobrarte la energía. El costo de la energía respecto del costo de amortización de, digamos, hierro es prácticamente cian. Las dos filosofías que utilizan los operadores de carga es o bien cobrarte por tiempo, o bien cobrarte por energía, o bien hacer un mix. Entonces, hay una infinidad de combinaciones de forma de tarifar. Mi mirada, que es un poco orientada a cómo está el mercado acá en Argentina y los contratos de concesión y demás, es que esto debería cobrarse por servicio de recarga. Yo pongo a disposición, pero es una mirada muy personal, Roberto Escazoni. Si yo pongo un cargador en una estación de servicio de 50 kilowatts, yo pretenderé cobrar el servicio de recarga, porque ojo, yo no estoy haciendo una venta de energía pura y exclusivamente, yo tuve que poner un cargador, armar una superficie, pintar el piso de verde, poner el cartel, ponerlo en internet y demás. El servicio de recarga va a estar asociado obviamente a toda esa inversión que yo hago. Y no es lo mismo poner un cargador de 22 kilowatts que poner uno de 50, por lo tanto mi servicio de recarga, si estoy ofreciendo 50 kilowatts, podría ser más caro que si ofrezco 22. Entonces, cobro el servicio de recarga por tiempo. Podría, digamos, cobrarlo tradicionalmente por energía, podría, pero el tema es que ahí entramos en un terreno medio cabroso con las distribuidoras. Pero como recarga no hay ningún problema. Yo a veces pongo el ejemplo que puede ser un poco representativo, pero la idea es disparar la imaginación. Cuando vos cargas el termo de agua en una estación de servicio, no está muy claro si compras agua, compras electricidad o compras agua más energía, porque el agua la compras caliente. Pones una ficha, cargas el termo y seguís tu vida. Bueno, esto tendría que ser una cosa similar. Si el de la estación de servicio se pone a vender agua, seguramente va a tener un problema de agua. Si vende energía, va a tener un problema. Vende un servicio de repostaje de termo. Esto va a ser un servicio de repostaje de agua.
Va un poco por ahí la cosa, espero no haberlos enloquecido. Al contrario, espero generarles más preguntas respecto de esto, porque es lo que nos va a permitir que esto despegue de una vez. Y si hay más preguntas llegado al caso sobre este mismo tema, por ahí armamos un debate por privado. Quedó claro, me parece. La verdad es que fue muy clara la respuesta. Te leo otra consulta que nos hacía Marcelo. ¿Cómo es el tratamiento de la PAT de alterna y continua? ¿Es el mismo cable PE? Muy buena pregunta. Toda instalación eléctrica debe estar provista de su conductor de protección. El conductor de protección tiene que venir desde la pletina o placa de puesta a tierra de la instalación y no tengo que andar haciendo ningún invento raro, ni clavar una jabalina adicional, ni nada por el estilo para el cargador. Entonces, el mismo tablero que traigo la energía, traigo el conductor de protección hasta el cargador y lo conecto. Estoy en una zona muy compleja donde podría llegar a tener alguna duda, continuidad de la puesta a tierra, un terreno muy seco, donde la tierra puede no ser tan buena como yo querría, podría a lo mejor poner una jabalina. En general no hace falta, hay que traer la tierra o el conductor de protección desde el tablero y esa tierra tiene que tener continuidad con todo el sistema de continuidad de masas. Ok, otra consulta también de Marcelo. ¿La carga rápida influye en la vida útil de las baterías? Es una muy buena pregunta. No hay que abusar de las cargas rápidas. Si todos los días vas a hacer una carga rápida, posiblemente la batería tenga alguna solicitación térmica y dinámica adicional a la que tendría si no haces una carga rápida toda la vida. La carga rápida tiene que ser aquella carga pensada para ir desde el punto A hasta el punto B, cuando el punto A y el punto B están a una distancia mayor que la autonomía de mi batería. Yo tendría que salir todos los días de mi casa con la batería llena, después de haberla cargado de noche, tranquilo, y tendría que regresar a mi casa con unos pocos kilowatt hora que me hayan sobrado después de hacer mi recorrido de entre 200 y 300. Y eventualmente, cuando me voy de vacaciones, cuando tengo que hacer un viaje de trabajo, una cuestión así, en ese caso sí hago una carga rápida e intermedia, que la haré eventualmente, y de esa manera la vida útil de la batería no se resiente en absoluto. Espero haber sido claro. Otra consulta, ¿qué distorsión de armónico generan los cargadores? Todo lo que es la etapa de pasar de alterna a continua genera cierta distorsión armónica, la cual en este momento no me acuerdo, está en el catálogo de Terra. Es decir, la distorsión armónica va a depender. En un cargador de alterna, el cargador no aporta absolutamente nada de distorsión, la distorsión la aporta el auto, que es el que hace agua. Y tampoco me la acuerdo, hasta eso obviamente los catálogos de los autos. Y el Terra tiene un límite de distorsión bastante bajo porque tienen sus propios filtros y demás, con lo cual no hay que preocuparse de llenar de ruido la red o punto de conexión en el caso de poner cargador. Quédense tranquilos que está debidamente balanceado, debidamente filtrado. Cuando reciban el catálogo del Terra, tarde, ahí van a ver la información. Si queda alguna duda, me la pregunto. Perfecto, les comento que la semana próxima justamente tenemos 2 capacitaciones sobre calidad de energía, módulo 1 el martes, módulo 2 el jueves. Yo ahora en el chat les voy a poner la página donde se pueden inscribir, que es la misma página donde se inscribieron para esta capacitación. Te leo, Roberto, otra consulta que nos hacía Fernando. Respecto a la vida útil de las baterías, ¿cómo se reconoce que es necesario reemplazarla? ¿Pierden capacidad de carga o el vehículo tiene un sistema de monitoreo que indica al usuario la necesidad de reemplazar? Bueno, cada fabricante de vehículos va generándole al usuario los diferentes mecanismos a través del tablero o a través del software para ir sabiendo cómo está el estado de salud, le llaman, de la batería. El síntoma de que la batería
está viejita es justamente que va perdiendo la capacidad. Y cada fabricante de vehículos, cada fabricante de baterías, lo que establece es el límite de pérdida de capacidad de la batería dentro de un periodo de tiempo lógico. El establecerse es que las baterías no pierdan más del 20% en un periodo entre 5, 8 y 10 años, dependiendo del fabricante. Hay, por ejemplo, algunos fabricantes, la degradación de la batería está obviamente asociada a aspectos electroquímicos de su propia constitución química, pero también está asociada a factores térmicos, como decíamos, y factores dinámicos. Entonces, hay fabricantes, por ejemplo, que establecen en sus baterías mecanismos de refrigeración con circulación forzada de líquido refrigerado, con lo cual esas baterías seguramente van a tener un poco más interesante que las otras, pero claramente, por el otro lado, tienen el riesgo de que algún sistema de refrigeración se pinche, se perfore, tenga algún problema y ese líquido se filtre y genere otro tipo de problema. Es un universo sumamente interesante el de las baterías, con lo cual cada fabricante te va a dar sus parámetros, pero más o menos como referencia hay que pensar que entre 8 y 10 años la batería no debería perder más del 20% y el estado de salud de la batería te lo va a monitorear el BMS y el cerebro. Ahí vas a tener un parámetro. En referencia a esta pregunta, leo una que hicieron recién. ¿Qué cantidad de baterías tiene un vehículo eléctrico y de qué tipo son? Bueno, en general son de litio, hay litio polímero, litio hierro fosfato y eso es hasta DC, porque el tema de baterías en sí mismo. ¿Cuántas baterías tiene? En realidad la pregunta es ¿cuántos packs constituyen la batería? Y eso tampoco te lo puedo responder porque depende de cada fabricante. La celda unitaria de litio es un elemento de 3,7 volts. Si vos haces una celda muy grande, mucha capacidad, en tamaño, volumen, celda sigue teniendo 3,7 volts de tensión, pero obviamente lo que tiene es una capacidad de almacenamiento de energía diferente. El fabricante lo que va jugando es con eso, haciendo celdas unitarias, las cuales va poniendo en serie y paralelo para lograr la tensión y la corriente que quiere con la capacidad de energía que quiere. Si googlean van a encontrar lo que son vehículos, por ejemplo, que no han nacido eléctricos, van a encontrar que sus baterías tienen los formatos más diversos, tratan de aprovechar el lugar atrás del asiento, abajo del tanque de nafta y demás. Cuando los autos nacen eléctricos van a encontrar que las baterías son bastante tranquilas en cuanto a su geometría y en general están ubicadas en el piso del auto. Se aprovecha todo el piso del auto y eventualmente algún sobrevolumen en el asiento trasero, para aprovechar ese lugar donde antes estaba el tanque de nafta, poner las baterías. Eso es un poco lo que te puedo decir. Son celdas que se van armando con paquetes que se van paquetizando entre sí hasta obtener la batería final y eso va a depender de cuántas series paralelas tienen funcionar. Otra consulta que nos hace Mario, ¿cuál es la función del contacto seco del cargador Terra AC? Tiene dos contactos secos cuya función va a depender un poco de la imaginación de cada uno. Podés usar el contacto seco como una entrada, por ejemplo, podés poner un interruptor con el cual sí o sí, si ese interruptor no está cerrado, el cargador no funciona. Entonces, pones en algún lugar donde vos definitivamente no querés que nadie cargue en determinado momento, entonces ese interruptor lo dejas abierto o cerrado, depende cómo le tomes la lógica, y nadie puede usar. Entonces, así gestionarías el contacto seco de entrada. El contacto seco de salida, como les decía, una función sería, por ejemplo, si el está funcionando y vos tenés un funcionamiento 10 cargadores, le pones una luz verde desde lejos que se vea para saber cuál cargador está ocupado, cuál cargador está
desocupado, y de esa manera desde la entrada del garage podés ver cuáles son los puestos de estaciones de carga que tienen carga libre para indicar. El tema, obviamente el contacto de entrada, el software de app celular que viene con los Terra AC, que genera bandas horarias y un montón de cosas. Pero si vos, a pesar de eso, querés ponerle una limitación a través de contacto seco, esa es la función. Les comento a los que están consultando si les vamos a enviar la presentación, que efectivamente se las vamos a compartir por la tarde, la presentación y la grabación. Te leo, Roberto, una consulta que nos hacía Mario. ¿Algún cargador de ABB usa la tecnología de carga por inducción? No, ABB es un poco reacia a la carga por inducción. En general la carga por inducción es una carga de baja potencia, con baja transferencia de energía y bastantes pérdidas, con lo cual no es una tecnología que a nosotros nos parezca con el estado del arte y la tecnología actual pueda prosperar. ABB está apuntando principalmente a lo que es carga conductiva, o sea, con un pantógrafo, con un cable, con una ficha, y en función de cómo evolucione la tecnología podría ser que en algún momento, pero no por el momento. Otra consulta, ¿ABB solo suministra los cargadores? ¿Su portafolio incluye servicios de instalación, comisionamiento y mantenimiento? Es difícil dar una respuesta cerrada con eso. La intención preliminar de ABB es ser proveedor de cargador o una solución de carga completa que incluya media tensión, acumulación, todas las cuestiones estas que vimos. Y la idea es que ABB no es una empresa de instalaciones, es una empresa que provee los productos para que algún partner certificado haga y el comisionamiento. En el caso de los Terra 54, los Terra High Power, ese tipo de productos que tienen una complejidad un poco particular, sí hacemos el comisionamiento nosotros. Que es, por ejemplo, el wallbox de corriente continua, el wallbox de corriente continua o el de corriente alterna. El commissioning lo puede hacer un partner certificado ABB con un bastante lógico, no hace falta sí hace falta tener un tema, falta una capacitación. Robert, te escucho medio bajito. La última parte de la respuesta no se llegó a escuchar bien. No, bueno, resumiendo decía, ABB principalmente se orienta a comercializar el producto y comercializar el servicio de conectividad. No nos especializamos en hacer las instalaciones, esos en general las hacemos a través de un partner certificado. Sí hacemos el commissioning nosotros de Terra 54, porque es un producto que para el commissioning tiene cierta complejidad, pero lo que es wallbox de corriente alterna, wallbox de corriente continua, lo puede hacer perfectamente un partner certificado, porque son productos relativamente sencillos. Se da una capacitación para eso, que no es una capacitación muy compleja, ni muy extensa, ni muy demandante. Siempre recomendamos que estas actividades obviamente las haga un partner certificado, que tenga un profesional matriculado que lo respalde, etc. ¿no? Esa fue la idea. Ok, perfecto. Una última consulta. Mauro nos pregunta, ¿cómo impacta cargar con alterna o continua en la vida útil de la batería? Eso creo que quedó respondido en una pregunta anterior, pero nos amplía la consulta y dice, ¿o cómo impacta la carga en potencias de 50 versus potencias de 3,5? ¿Las baterías son de ciclo profundo de litio en general? Hola, hola. Ahí está, recién te escuché. No te estaba escuchando al principio, ahora sí. Se cortó la última parte de la lectura de la pregunta, ¿vale? Te leo la que quedó sin responder. ¿Cómo impacta la carga en potencias de 50 versus potencias de 3,5? ¿Las baterías son de ciclo profundo de litio en general?
Bueno, la respuesta del tema potencia es un poco lo que decíamos al principio. No conviene abusar de la carga rápida, no conviene abusar de la carga en 50, 100, 150 kilos. De hecho, el propio fabricante del auto lo desaconseja. No estaría bueno cargar todos los días en 50 kilowatts. La carga de 50 kilowatts para arriba tiene que ser una carga eventual que uno hace para extender el rango del vehículo cada tanto. Un par de veces a la semana, no todos. Esa es un poco la respuesta de la primera parte. Insisto en esto, no soy un experto en baterías, pero entiendo que el concepto ciclo profundo está más asociado a plomo y a otras tecnologías. En litio, el tema ciclo profundo, descarga profunda, creo que no aplica. En general, las tecnologías de litio se bancan todo tipo de carga y descarga, con lo cual, obviamente, dentro de los parámetros de fabricación, con lo cual si lo llevásemos a lo que sería una batería de plomo, la batería de tracción es una batería que tiene que ser sí o sí de ciclo profundo, descarga profunda, porque es la que nos permite descargar la batería hasta niveles que van por debajo del 50% de su capacidad, como hacemos en tracción. Y piénsenlo con el caso, no sé si ustedes opera o usuario de elevadores eléctricos, bueno, que es la misma filosofía. Siempre en plomo ahí es ciclo profundo. Bueno, no tenemos ninguna otra consulta registrada. Les agradecemos a todos que se hayan quedado este tiempito extra que nos llevó leer las consultas y responderlas. Les vamos a estar compartiendo por la tarde, como les decía anteriormente, la presentación y la grabación para que tengan el material de consulta a futuro. Y bueno, Roberto, te agradezco mucho por la disertación y también tu tiempo. Te dejo para que te despidas. Bueno, Valeria, como siempre, muchísimas gracias por tu soporte y tu ayuda con todo esto. Sin vos y sin el equipo de marketing no sería posible. Gracias a todos los asistentes. Para nosotros es muy importante que nos permitan difundir estos conceptos. Les puedo asegurar que si bien puede parecer que esto tiene la intención exclusiva de vender productos, la intención va más allá de eso. Tenemos una visión de, de transformar el mundo en el que vivimos en un mundo un poco más sustentable para los que vienen atrás. Nosotros ya estamos casi jugados, pero bueno, por lo menos que no nos recuerden por haberles dejado un mundo hecho pelota, sino que nos recuerden por haber hecho el esfuerzo de transformar esta realidad que realmente nos ha ido llevando hacia hacia un planeta que se está haciendo insostenible y tenemos la obligación de dejarlo un poquito mejor cuando nos vamos. Así que bueno, muchas gracias y por cualquier duda, cualquier consulta estamos a disposición.